Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar un ejercicio basado en la multiplicación de polinomios. La idea es iniciar con un pequeño recordatorio y luego continuar con una serie de ejercicios un poco más avanzado que todo lo que hemos hecho. Vamos a iniciar con la multiplicación entre un monomio y un monomio. Vamos a recordar en este punto que lo que debemos de multiplicar es 7 por menos 3 medios. No sé si ustedes se recuerdan, pero multiplicar esto es realmente simple. Lo que debemos de recordar es que debajo del 7 siempre hay un 1 imaginario y entonces multiplicamos 7 por 3 negativo y eso nos da 21 negativo. Luego multiplicamos 1 por 2 y eso nos da 2. Siempre hay que intentar simplificar, pero yo sé en este momento que estos dos términos no se pueden simplificar. Entonces ahora vamos a reescribir el resultado de la siguiente forma. En lugar de escribir cada coeficiente numérico, vamos a escribir 21 sobre 2. Luego multiplicamos a la 5 por a la 7 y eso nos va a quedar a elevado a la 12. Recuerden, lo único que se hace es sumar los exponentes. Por eso es que me queda a elevado a la 12. Luego multiplicamos b a la 2 y entonces si multiplicamos b a la 2 por b a la 3 nos va a quedar b a elevado a la 5. Si notamos, pues la c no tiene con quién multiplicarse, es por esto que la volvemos a escribir completamente igual. Y este sería el resultado de esta multiplicación de monomios. Y bueno, a continuación vamos a tratar de ampliar un poco el trabajo que hicimos anteriormente. Lo que hicimos anteriormente nos sirve para poder resolver este ejemplo, recordando que cuando uno multiplica un término por un paréntesis, el mismo se debe multiplicar por cada elemento que hay dentro del paréntesis, lo cual sería lo siguiente. Es decir, vamos a multiplicar este término que está fuera del paréntesis por 6xy. Vamos a multiplicar menos 5 por 6 y el resultado de esto pues nos da 30 negativo. Esto quiere decir que aquí tenemos que escribir menos 30. Además, si multiplicamos x a la 3 por x a la 1 nos quedaría x a la 4 y si multiplicamos y a la 5 por y a la 1 nos quedaría y a la 6. Recuerden, lo que se hace es que se suman los exponentes. Y a continuación vamos a multiplicar este término por este otro término de aquí, para el cual lo que vamos a hacer es multiplicar 5 negativo por 1 negativo. Si se preguntan de dónde sale este 1 negativo, debemos de recordar que aquí siempre existe un 1 imaginario. El resultado de esto sería 5 positivo. Si esto nos da 5 positivo, aquí escribimos más 5 x a la 7 y a la 10. Recuerden que los exponentes se tienen que sumar. 3 más 4 es 7, 5 más 5 es 10. Luego vamos a multiplicar este término por este último de aquí, para el cual debemos hacer 5 negativo por 2 negativo. El resultado de esto nos da 10 positivo. Entonces vamos a escribir aquí más 10 x a la 10 y elevado a la 7. Recuerden que se deben sumar los exponentes. Y en este punto nos damos cuenta que ningún factor literal es igual. Nos podemos dar cuenta de esto porque al menos en el primer término tenemos x a la 4 y en el segundo dice x a la 7. Y ciertamente no son los mismos exponentes en la x. Igual sucede con el último término, que dice x a la 10. Tampoco son los mismos exponentes. Con solo observar la x ya podemos decir que ningún término es semejante, pues el factor literal no es igual. Esto quiere decir que esta sería la solución de la multiplicación del monomio por el polinomio que teníamos inicialmente. Vamos a ver un ejemplo más para que esto no quede solamente así. En el siguiente ejemplo vamos a observar que tenemos un paréntesis que está multiplicando a otro paréntesis. Dentro de este paréntesis vamos a multiplicar el 6x por el 4x. 6 por 4 es 24, x por x es x a la 2. Recuerden que decir x por x es lo mismo que decir x a la 1 por x a la 1. Se mantiene la base, se suman los exponentes y el resultado sería x a la 2, tal cual lo tenemos aquí. Ahora vamos a multiplicar 6x por y. Sin embargo, recuerden que esa y tiene un 1 imaginario al frente, el cual es un 1 negativo. Entonces, 6 por 1 negativo es igual a 6 negativo. Recuerden que estamos multiplicando. Entonces, aquí vamos a escribir menos 6. Pero resulta que x por y no se pueden multiplicar de la forma tradicional como si los dos tuviesen la misma letra. En este caso, no podemos sumar exponentes porque ambas variables son diferentes. Entonces, el resultado de esto sería xy sin sumar exponentes. Por eso aquí vamos a escribir xy. Ahora vamos a trabajar con este término.
Vamos a multiplicar 10 negativo y por 4x. Si nos damos cuenta, pues al multiplicar 10 negativo y por 4x, lo que debemos hacer es multiplicar 10 negativo por 4, lo cual nos da menos 40. Y recordemos que al ser diferente variable, lo único que podemos hacer es escribir como resultado x por y. Entonces aquí vamos a escribir menos 40xy. Y si alguno se está preguntando en este momento si es lo mismo escribir xy o yx, pues sí, exactamente es lo mismo. Para que se den una idea del por qué, piensen, 3 por 2 es 6. 2 por 3 también es 6. Entonces no importa el orden en que escribamos estos términos al ser una multiplicación. Y a continuación vamos a multiplicar menos 10y por menos y. Vamos a ver que lo que realmente hay que hacer es escribir menos 10y por menos 1y. Si multiplicamos menos 10 por menos 1, esto nos da 10 positivo. Cuando multiplicamos y por y, esto nos queda y a la 2. Recuerden que sumamos el exponente de la primera y con el exponente de la segunda, el cual no es más que un 1 imaginario. Entonces, aquí al final debemos de escribir más 10y a la 2. Si hay alguno preguntándose por qué escribió un más y aquí nos quedó solamente 10y a la 2, es que cuando el número queda positivo, vamos a asumir que va a quedar un más en medio. Esto es importante porque no podemos escribir solamente el número sin la operación. En este punto vamos a observar que estos dos términos tienen xy al mismo tiempo. Entonces quiere decir que yo sí puedo sumar o restar el 6 negativo con el 40 negativo. Pero vamos a bajar primero el 24x a la 2. Luego vamos a escribir aquí un más. Y después abrimos un paréntesis y escribimos menos 6 menos 40. Estos son los coeficientes de los que son semejantes, los que tienen xy. Y al final también bajamos el 10y a la 2 porque realmente no estamos haciendo nada con él. Ahora nos dedicamos a resolver esta simple operación, la cual nos da 46 negativo, y entonces el resultado nos quedaría 24x a la 2 más 46 negativo xy más 10y a la 2. Y si se están preguntando, pues sí, escribir más menos 46 no es tan funcional y es mejor escribir menos 46 de una vez. Y este sería el resultado final de la multiplicación de binomios inicial. Sin embargo, vamos a realizar un ejercicio más para practicar un poco y que esto quede ya realmente interiorizado. Ok, este ejemplo es prácticamente igual que el anterior, solamente debemos de multiplicar x por el primer término que está en el segundo paréntesis, lo cual nos quedaría x a la 3 sobre 5. Luego multiplicamos x por el segundo término que está dentro del paréntesis, lo cual nos quedaría 2 sobre 7, x a la 2, y. Ahora multiplicamos por el último término, entonces esto nos quedaría xy a la 2. Debemos de comprender que escribir x por y a la 2 es completamente lo mismo que escribir xy a la 2. Ahora vamos a multiplicar 6y por el primer término que hay dentro del segundo paréntesis. Esto nos lo va a explicar nuestro amigo Edward. Veamos, vamos a hacer menos 6y multiplicado por x a la 2 sobre 5. Debemos de recordar que en el denominador de esta fracción hay un 1 imaginario. Y luego multiplicamos el numerador por el numerador. Recuerden que aquí hay un 1 imaginario. 6 negativo por 1 es igual a 6 negativo. Y por x a la 2 se puede escribir como x a la 2y. Yo sé, se están preguntando ¿por qué no escribió y por x a la 2? Es que es lo mismo, recuerden lo que dije antes, escribir 3 por 2 o escribir 2 por 3 da igual, es completamente lo mismo. Trazamos la línea fraccionaria y de esta forma vamos a observar que en el denominador debemos de multiplicar 1 por 5 y esto nos daría 5. Y es por esto que a continuación vamos a escribir menos 6 quintos por x a la 2y. Aquí debemos de comprender que esta expresión es totalmente equivalente a esta otra expresión. Escribir una o la otra es completamente igual. Ahora vamos a multiplicar 6y por esta otra fracción, lo cual sería realizar, en donde debemos de recordar que debajo de este 6y hay un 1 imaginario, entonces multiplicamos 6 negativo por 2, el resultado sería 12 negativo. Luego multiplicamos y por y el resultado sería xy a la 2 sobre 1 por 7 y el resultado sería 7. Recordemos que esto también se puede escribir como 12 sobre 7 xy a la 2.
A continuación multiplicamos el 6y por el y a la 2 negativo y entonces esto sería... Y cuidado, aquí recordamos que hay un 1 imaginario por acá. Y entonces multiplicamos 6 negativo por 1 negativo y el resultado sería 6 positivo. Luego multiplicamos y por y a la 2 y el resultado sería y a la 3. Es por esto que aquí yo voy a escribir más 6y a la 3. Yo sé que ustedes dicen, ¿por qué aparece un más ahora de repente si aquí no me dio como resultado un más? Es que si el 6 queda positivo, entonces nosotros tenemos que escribir un más. Y a continuación, como les dije anteriormente, debemos de buscar si existen términos que se puedan sumar o restar. Vamos a observar que no existe ningún término que tenga x a la 3 sobre 5. Luego podemos ver que aquí aparece x a la 2, y, aquí también aparece x a la 2y, y entonces yo puedo realizar la operación con x a la 2y, porque los dos términos tenían x a la 2y. Luego por aquí podemos observar que aparece x a la 1, y a la 2, y por aquí aparece x a la 1, y a la 2. Es por esto que podemos escribir 1 negativo, porque aquí hay un 1 imaginario que es negativo, menos 12 sobre 7, x, y a la 2. Y podemos observar que en toda la operación no existe otro término que tenga y a la 3. Es por esto que vamos a bajar 6y a la 3 sin hacerle ningún cambio especial. A continuación bajamos este término de aquí porque no tiene ninguno semejante. Luego resolvemos esta operación, la cual me da como resultado 32 sobre 35 negativo x a la 2y. Luego resolvemos esta otra operación, la cual nos da como resultado menos 19 sobre 7 x y a la 2 más 6 y a la 3, que sería este término al cual no se puede sumar ni restar. Debemos de tener cuidado porque a veces se tiende a creer que este término se puede sumar o restar con este término de aquí. Y resulta que aquí dice x a la 2 y aquí no dice x a la 2, aquí dice x a la 1. Recuerden que este exponente pertenece a la y. Es por esto que estos dos términos no se pueden sumar ni restar. Lo que sí es cierto es que si aquí dice más menos, nosotros podemos escribir simplemente un menos. Si aquí dice más menos, nosotros podemos escribir simplemente un menos. Y este sería el resultado final de la operación inicial. Y a continuación vamos a resolver un ejercicio que yo llamo interesante porque le agrega algo diferente a lo que siempre se ha hecho en secundaria. Vamos a observar que aquí de nuevo tenemos letras en los exponentes, que es lo que podríamos esperar de un nivel bastante alto, al menos en esta parte de la matemática, que es la matemática más básica de todas. Vamos a ver cómo se resuelve. Igual que todo lo que hemos hecho anteriormente, nosotros vamos a multiplicar este primer término por este. Y lo voy a ir haciendo poco a poco. Vamos a escribir aquí 5x elevado a la 3n por y multiplicado por x negativo elevado a la n. Lo que tiene especial esta operación es que debemos de recordar que por aquí hay un 1 imaginario, entonces multiplicamos 5 por 1 negativo y esto da 5 negativo. Pero cuando vamos a trabajar con la x, recuerden que si la letra es igual, la variable es igual, entonces nosotros reescribimos la variable, pero sumamos el exponente. En este caso el exponente de la primera x es 3n, más el exponente de la segunda x es n. Y 3n más 1n nos da como resultado 4n. Quiere decir que este será el exponente de esta variable, es decir, 4n va por aquí. Como pueden ver, la y no tiene con qué multiplicarse, entonces simplemente la volvemos a escribir. Luego multiplicamos este mismo término por este otro de aquí. Vamos a realizar ese procedimiento, 5x elevado a la 3n por y multiplicado por 2xy, se debe resolver de la siguiente forma. Multiplicamos 5 por 2, eso nos da 10, y luego si multiplicamos x elevado a la 3n por x, el resultado sería escribir la x y escribir la suma entre los exponentes, recordando que la x tiene un 1 imaginario como exponente. Sin embargo, en este punto debemos de observar que 3n no se puede sumar con 1. Y como no se puede sumar con 1, porque el 1 no tiene n, entonces debemos de dejar el exponente así como se ve aquí. No podemos hacer nada más, simplemente queda así. Luego multiplicamos la y como multiplicamos y a la 1 por y a la 1, nos queda y a la 2. Es decir, a continuación debemos de escribir más 10x a la 3n más 1 por y a la 2.
Y a continuación vamos a multiplicar este término de aquí por el primero del segundo paréntesis. Es decir, vamos a escribir menos 2x a la 2 multiplicado por menos x a la n. De nuevo vamos a tener cuidado porque por aquí hay un 1 imaginario, 2 negativo por el 1 negativo nos da como resultado 2 positivo. Pero si multiplicamos x a la 2 por x a la n, la teoría matemática dice que se vuelve a escribir la x pero se suman los exponentes. En este caso debemos entender que de nuevo el 2 no tiene n, entonces no se puede sumar con la n. Por lo tanto, este exponente queda así. Lo cual quiere decir que a continuación vamos a escribir más 2x elevado a la 2 más n. Y a continuación vamos a multiplicar este término por este. Es decir, vamos a multiplicar 2 negativo x a la 2 por 2xy. Recordamos, multiplicamos 2 negativo por 2 y eso nos queda 4 negativo. Luego multiplicamos x por x y el resultado me quedaría x a la 3. Recuerden, esta x tiene un 1 imaginario, 2 más 1 es 3. Como la y no tiene con quién multiplicarse, simplemente la volvemos a escribir. Es decir, a continuación escribimos menos 4x a la 3y. Y en esta parte, si observamos bien, no existe ningún término que tenga la misma variable con el mismo exponente. Por ejemplo, x elevado a la 4n no se repite en ningún otro término. X elevado a la 3n más 1 tampoco se repite en ningún otro término. X elevado a la 2 más n tampoco se repite en ningún otro término. Y para finalizar, x a la 3 no se repite en ningún otro término. Esto quiere decir que ninguno de estos términos se puede sumar o restar entre sí. Por lo tanto, este sería el resultado final de la operación inicial. Y bueno, esto sería todo por este video basado en multiplicaciones de polinomios. Muchas gracias.